El silencio de la oficina era tan profundo que parecía gritar, y, en medio de esa quietud helada, un hombre que lo tenía todo sintió, por primera vez en años, que algo dentro de él se rompía. Antes de continuar, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en los pequeños actos que pueden cambiar vidas, tómate un segundo para dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal, y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo esta historia. Alexander Blackwood era el tipo de hombre que todos describían con una sola palabra, intocable. Dueño de una de las empresas tecnológicas más poderosas del país, su vida era un desfile constante de reuniones, contratos millonarios y decisiones frías. Su oficina en el último piso era un símbolo de su éxito y también de su soledad. Ventanales gigantes, muebles impecables, silencio absoluto. No había lugar para errores, ni para debilidades, ni para emociones innecesarias. Aquella noche, sin embargo, algo era diferente. Había decidido quedarse hasta tarde revisando un informe urgente. El edificio estaba casi vacío, las luces apagadas en la mayoría de los pisos, y el eco de sus pasos resonaba como si caminara en un lugar abandonado. Cuando entró a su oficina, dejó su abrigo sobre la silla, se aflojó la corbata y se dirigió a su escritorio, pero entonces se detuvo. Alguien estaba allí. En su silla. Durante un segundo, la ira subió por su pecho como una ola. Nadie, absolutamente nadie, tenía permiso de sentarse en ese lugar. Pero antes de que pudiera reaccionar, sus ojos se enfocaron mejor y lo que vio lo dejó inmóvil. Era una mujer joven, con el uniforme de limpieza, dormida profundamente. Su cuerpo estaba ligeramente encorvado, como si hubiera caído rendida sin darse cuenta. Sus manos, aún sujetando un paño, descansaban sobre el escritorio. Su rostro mostraba un cansancio tan real, tan humano, que desarmaba cualquier intento de enojo. Alexander no dijo nada. Solo observó. Había algo en esa escena que no encajaba con su mundo perfecto. Aquella silla, diseñada para decisiones importantes y negocios fríos, ahora sostenía a alguien que claramente estaba luchando por sobrevivir. Notó las ojeras marcadas, la forma en que sus zapatos estaban desgastados, y como su respiración era pesada, como si cada descanso fuera un lujo que no podía permitirse. Se acercó lentamente, como si temiera despertarla, o romper ese momento extraño que lo obligaba a sentir. El nombre en su placa decía, Emily Carter. Emily no soñaba. Su mente estaba atrapada en una realidad más dura que cualquier pesadilla. Trabajaba 2 turnos, uno de limpieza nocturna y otro en una cafetería por la mañana. Apenas dormía, apenas comía, apenas existía. Todo lo que hacía era por una razón, su madre enferma, hospitalizada desde hacía meses, y una montaña de deudas que parecía crecer cada día. Esa noche, simplemente no pudo más. Su cuerpo decidió por ella. Alexander notó una carpeta en el escritorio. No era suya. Dudó por un momento, pero algo lo impulsó a abrirla. Dentro había documentos médicos, facturas, recibos y una carta escrita a mano. No debía leerla, lo sabía, pero lo hizo. Cada palabra era un golpe silencioso. Emily hablaba de miedo, de cansancio, de no saber cuánto más podría resistir. Hablaba de su madre, de cómo fingía ser fuerte frente a ella, de cómo sonreía aunque por dentro se estuviera rompiendo. No pedía ayuda. No se quejaba. Solo, resistía. Alexander cerró la carpeta lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, el dinero no le parecía suficiente para arreglar lo que estaba viendo. Miró a Emily otra vez, dormida, vulnerable, completamente ajena a la tormenta emocional que acababa de desatar en él. Y algo dentro de Alexander, algo que había estado dormido durante años, comenzó a despertar. No la despertó. En lugar de eso, tomó una manta del sofá de su oficina y, con una delicadeza que ni él mismo sabía que tenía, la cubrió. Ajustó la luz para que no la molestara, apagó el ruido del aire acondicionado, y dejó un vaso de agua cerca.
Luego se sentó frente a ella, en silencio. Esa noche no trabajó. Esa noche pensó. Recordó su propia infancia, los días en que su familia apenas tenía para comer, los sacrificios que su madre había hecho por él. Recordó cómo prometió que nunca volvería a ser débil, que nunca dependería de nadie. Y en ese camino, se convirtió en alguien que ya no reconocía. Pero Emily, sin saberlo, le estaba mostrando otra vez lo que realmente importaba. A la mañana siguiente, Emily despertó sobresaltada. Durante un segundo no entendía dónde estaba. Luego vio la oficina, el escritorio, la manta, y su corazón se detuvo. Pensó que estaba despedida. Se levantó rápidamente, recogiendo sus cosas, intentando ordenar todo como si pudiera borrar lo ocurrido. Pero entonces vio algo más. Un sobre. Con su nombre. Sus manos temblaban al abrirlo. Dentro había una carta, y algo más. La carta no era larga, pero cada palabra estaba cuidadosamente escrita. No había reproches, ni advertencias, ni amenazas. Solo una verdad simple: nadie debería llegar al punto de caer dormido por agotamiento en una silla que no le pertenece. Junto a la carta, había un cheque. Suficiente para cubrir todos los gastos médicos de su madre. Suficiente para darle aire. Suficiente para cambiarlo todo. Emily no podía creerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera siquiera terminar de leer. No entendía por qué alguien como Alexander Blackwood haría algo así. Pero lo que realmente la dejó sin palabras no fue el dinero. Fue la última línea. Esto no es caridad. Es una segunda oportunidad. Úsala. Los días siguientes fueron un torbellino. Emily pudo trasladar a su madre a un mejor hospital, reducir sus horas de trabajo y, por primera vez en mucho tiempo, dormir sin miedo. Pero algo dentro de ella también cambió. No solo era alivio, era esperanza. Alexander, por su parte, comenzó a cambiar en silencio. No lo anunció, no lo convirtió en una campaña. Simplemente empezó a mirar más allá de los números. Implementó programas de apoyo para empleados, creó fondos de emergencia, escuchó más, habló menos. La gente notó el cambio, pero nadie sabía el origen. Meses después, Emily volvió a esa oficina. Esta vez, no como empleada de limpieza, sino como parte de un nuevo programa de formación financiado por la empresa. Había estudiado, se había preparado, y ahora estaba lista para algo más. Cuando entró, Alexander la reconoció al instante. No hubo palabras innecesarias. Solo una mirada que decía todo. Si esta historia ha tocado tu corazón, tómate un momento para darle like, compartirla y escribir en los comentarios, porque nunca sabes quién necesita escuchar algo así hoy. Y antes de terminar, deja un comentario con la palabra esperanza si crees que un pequeño acto puede cambiar una vida. Porque a veces, no se necesita un milagro. Solo una persona, que decida hacer algo diferente.